amigos de Costa Rica Noticias, les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos este miércoles 30 de junio, último día de este mes, con muchísima información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante la próxima hora de programación. También a través de todas nuestras redes sociales que se puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla podrá encontrar la señal en vivo, así como informaciones relevantes que se han presentado durante este miércoles. Hoy con muchísima información, entrevistas en vivo y más para que usted no se pierda detalle en los 59 minutos que nos esperan. Hacemos en este momento un repaso por nuestros titulares. Erupción del volcán Rincón de la Vieja pudo haber comprometido el recurso hídrico en 2 comunidades aledañas. ¿Fue normal esta erupción? ¿Qué riesgos existen? Una entrevista en vivo con Gino González de Volcanes Sin Fronteras. 1.305 piezas precolombinas retornan a Costa Rica, provenientes del Museo de Brooklyn. Información en vivo. El país sigue apostando por la restricción vehicular como un mecanismo para disminuir los contagios de COVID-19. Medida de alternancia de placas pares e impares se mantiene hasta el 11 de julio. Varias muertes repentinas en Canadá podrían estar relacionadas a la ola de calor que azota el oeste de ese país y el noroeste de Estados Unidos. Y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en titulares, la Comisión Nacional de Emergencias determinó que tras la erupción del volcán Rincón de la Vieja existen muchas corrientes de barro en ríos y quebradas de la zona, lo que pudo haber comprometido el recurso hídrico de la comunidad de Alfonso Bustos y los sectores denominados Agroindustrial Sur. Además, instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Salud Animal realizaron sus respectivas valoraciones mediante la cual determinaron que no existe afectación en cultivos ni al ganado. Por otro lado, se hizo una inspección en Quebrada Azufrada y Pénjamo, ya que el material lanzado por el volcán impactó caminos de esas comunidades, dejando incomunicadas a aproximadamente 30 personas de las partes altas. La erupción de este lunes alcanzó una altura de unos 4 kilómetros y la columna de vapor de unos 8 kilómetros, siendo este evento uno de los más importantes de los últimos meses. Según datos del OPSICORI, desde el 2019 se tiene un reporte de 1.433 erupciones en el volcán Rincón de la Vieja. Y precisamente para conocer un poco más del impacto de este evento volcánico, se encuentra con nosotros vía remota el vulcanólogo costarricense Gino González. Muy buenas tardes, Gino. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la edición de Costa Rica Noticias. Buenas tardes, Melissa, a ustedes y a todas las personas que nos están acompañando. Y aquí, pues, con todo el gusto para hablar de este activo volcán como es el Rincón de la Vieja. Claro, y es que en una de las publicaciones en redes sociales que usted compartió, Gino, afirma que fue suerte de que no hubiera víctimas o más daños por este evento de lunes. ¿Por qué catalogarlo como suerte? Bueno, aquí lo que sucedió pues, es la explosión más grande que tenemos en los últimos 25 años del volcán Rincón de la Vieja. Y al analizar los videos y fotografías que nos han enviado los vecinos, ver un poco lo que pasa, bueno, ahí se puede observar muy bien en este video, es una explosión bastante violenta y que genera una serie de peligros asociados. Cuando decimos que es suerte de que las personas no les haya pasado nada, es que tenemos 2 variables acá. Uno, que es la amenaza volcánica como tal, que el volcán hace erupción, es el comportamiento de él, pero en este caso es una erupción bastante violenta donde, si podemos volver a poner el video a las personas que nos están ayudando en la producción, es un video, es una explosión donde libera fragmentos de roca bastante rápido y luego se genera algo que llamamos nosotros un flujo piroclástico. Piro significa fuego y clastos fragmentos. Entonces, estas partículas se mueven muy rápidamente a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora y van a una temperatura inclusive superior a los 200 grados Celsius. Además, están cayendo rocas, fragmentos bastante gruesos,
y tenemos también la concentración de muchas partículas. Ok, todo esto se da en la zona del cráter. Lo que pasa es que tenemos muchas personas que visitan el volcán de forma ilegal, porque el volcán está muy activo. Entonces, es suerte porque esto sucede un lunes, y el sábado y el domingo se ha demostrado, según los datos de los mismos guardaparques del área de conservación Guanacaste, que mucha gente visita este volcán. Entonces, si esto hubiese ocurrido, la explosión un día antes, no hay posibilidad de sobrevivir a un evento como estos por todas las características que se da. Aquí podemos ver en este video donde la columna se da, y posteriormente de la explosión se genera otro peligro volcánico, que es el que llamamos nosotros lahar, que pues básicamente es una cabeza de agua. Precisamente, Gino, ya decíamos que este volcán desde el 2019 mantiene actividad, pero no como la que vimos el lunes, usted lo mencionaba, desde hace 25 años. Aunque es fácil de predecir el comportamiento natural, ¿podrían presentarse nuevamente ese tipo de expulsión de material volcánico, y también para que la población esté atenta y no se acerque? Bueno, en este caso, el volcán está muy activo, es un pico de actividad muy alto. Entonces la comunidad que vive acá en esta zona está muy acostumbrada a este volcán, no hay problema para ellos. Ellos tienen por así decirlo, un conocimiento bastante amplio del volcán, tienen planes de emergencia. Visitar esta zona no es peligroso, la parte de las comunidades como tal. El asunto es que tenemos dos variables acá. Uno es la amenaza volcánica, que son las explosiones. Eso no lo podemos controlar, es natural totalmente, pero lo que sí podemos controlar es la exposición. Todo esto puede ocurrir, y más bien podría ser un atractivo turístico para esta zona, de que el volcán tenga este tipo de explosiones, las personas puedan ir y tomar fotografías, disfrutar de un escenario natural muy bonito a una distancia segura, como están las comunidades. Sin embargo, incrementamos la exposición al subir ilegalmente al cráter activo, que ustedes ven, es una explosión muy violenta. O también, que es algo que pasa en las comunidades, es que con el afán de observar estos flujos de lodo calientes, que nosotros llamamos lahares, que son producidos por la explosión, las personas entran, o algunas personas entran al puente de los ríos, en este caso el río Pénjamo y la quebrada Azufrada, a grabar videos. Entonces, en este caso, algo que está sumamente controlado, como es la erupción volcánica, que no nos va a afectar, el comportamiento humano hace que pueda suceder una tragedia, o podamos tener víctimas por una erupción volcánica, que es muy común en este volcán Rincón de la Abeja desde tiempos históricos. Gino, para contextualizar, ¿podría compararse este evento en el Rincón de la Vieja con alguna de las erupciones volcánicas que se han dado en otros países del mundo? Bueno, cada volcán tiene su comportamiento. Los volcanes para nosotros son como las personas, todos son diferentes. Es algo que nosotros llamamos la vulcanalidad. En este caso, el Rincón de la Vieja tiene un comportamiento muy particular, y esto es una de las cosas que generalmente las personas comentan cuando visitan un volcán activo, de que cómo es posible de que uno pueda visitar un volcán como el volcán de Fuego, que todos los días hace una explosión, y no pueda ir a visitar el volcán Rincón de la Vieja, que no hace todos los días erupción. Bueno, lo que pasa es que en un volcán como estos, como el de Fuego, el volcán Masaya en Nicaragua, que tiene un lago de lava, o inclusive el de Islandia, que ha sido noticia en los últimos meses, son volcanes de conducto abierto. Es decir, el magma que está dentro del volcán tiene una comunicación directa con la superficie. Entonces hay una salida constante de material que generalmente no da muchos problemas. En cambio, este volcán que ustedes están viendo, el Rincón de la Vieja, es un volcán de conducto cerrado. Tenemos un tapón ahí arriba, por así decirlo, de roca, que cuando llega el volcán y tiene la capacidad de romperlo, expulsa todo a esto, una gran presión, y por eso se da un evento tan violento como este. ¿Cuál volcán podría ser parecido al Rincón de la Vieja a nivel mundial? Como le dije, todos son diferentes. En este caso, el Rincón de la Vieja genera una actividad
más o menos a un radio de 4 kilómetros, donde todo es parque nacional. Entonces ahí no habría problema si no tenemos el ingreso ilegal de personas. Que en algún momento, en un futuro, cuando el volcán baje la actividad, yo estoy seguro que el área de conservación va a generar insumos para que se vuelva a promover la visitación. Pero en este momento el volcán está sumamente activo, hay que darle el espacio de él. Recordemos que como humanos el volcán estaba antes que nosotros, entonces él tiene su espacio, ahora tenemos que darle tiempo a él que genere sus erupciones y todo va a estar bien. Los vecinos pueden estar tranquilos, no hay problema, las personas pueden ir a visitar los hoteles que están en el flanco norte, en el flanco sur, pueden ir a visitar el Parque Nacional en la zona de las Pailas, no hay problema. La actividad se concentra en el cráter activo y en el cauce de 2 ríos en específico. Gino, para ir finalizando, y también esto es una duda que tienen muchos costarricenses, es si esto podría desencadenar erupciones en otros volcanes nacionales. Ok, bueno, los volcanes son como, bueno, todos están conectados de una u otra forma. Es como decir, como mi mano, ¿no? Los dedos pues vienen de la palma, ¿no? Pero al final cada volcán tiene su propio comportamiento, como los dedos, ¿no? En este caso, si usted ve que el volcán Rincón de la Vieja está rodeado de 2 volcanes que tienen una actividad muy, muy baja, como es el Miravalles y el volcán Cacao, Orosi Cacao. Entonces, esta actividad que se está dando es sumamente superficial. Estamos hablando de muy pocos kilómetros de profundidad, donde la distancia entre un volcán y otro, estamos hablando de decenas de kilómetros de roca. Entonces, que una explosión como estas, que nosotros escuchamos o medio percibimos por pequeños sismos, para un volcán que está a la par, no es posible traerlo del descanso a la erupción, no es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es, 1, pensar solo en el volcán Rincón de la Vieja en esta zona. Lo otro que muchas personas tienen es que si el volcán puede generar grandes temblores, no es posible. Los volcanes no generan temblores grandes porque son muy pequeños. Pequeños, bueno, grandes para los seres humanos, pero para generar grandes temblores no tienen una capacidad. Entonces, básicamente es concentrarnos en la actividad como tal, que son explosiones violentas en un radio de 4 kilómetros, que es Parque Nacional, es decir, no entrar ahí, y la otra, que es el río que genera lahares, no estar en el río. Si todo esto lo controlamos, podremos más bien de disfrutar de las erupciones y de un volcán activo, ¿no? Muchísimas gracias, Gino, por habernos acompañado esta tarde. Sabemos que usted está fuera del país y también nos ayuda en esa perspectiva de Volcanes Sin Fronteras. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Gino González, quien es vulcanólogo costarricense de la Organización Internacional Volcanes Sin Frontera, y nos da una perspectiva de lo que acontece esta semana con el volcán Rincón de la Vieja. Y cambiando de tema, un error involuntario mantiene a 3 bebés de 2, 4 y 18 meses en observación en el Hospital Tony Facio de Limón ante la sospecha de una vacunación contra COVID-19. Según autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, en este momento los menores están en buen estado y se encuentran al cuidado de especialistas de neonatología y de pediatría del Tony Facio, quienes cuentan también con el apoyo de un inmunólogo pediatra del Hospital de Niños. Los 3 menores fueron llevados este lunes a un EVAIS del área de salud de Limón para recibir las vacunas del esquema básico. Sin embargo, la funcionaria, una auxiliar de enfermería, se percató que podría haber cometido un error de aplicación de dosis contra la COVID-19 en alguno de los 3 menores, lo cual reportó de inmediato. Por el momento se aplicó una medida cautelar de separación inmediata de la funcionaria del EVAIS, quien fue trasladada a otro lugar con funciones no relacionadas con la aplicación de vacunas, mientras se realiza la investigación. ¿Cómo le vamos?
Y continuamos con las informaciones, cambiando de tema, y es que Mélida Solís, la empresaria y dueña de H. Solís, quedó en libertad la tarde de este martes, luego de que el Juzgado Penal de Guadalupe acogiera 4 propiedades como fianzas valoradas en $3 millones. Solís, quien se encontraba en la cárcel de mujeres Birma Curling, fue la última de las 30 personas detenidas en el caso Cochinilla en ser liberadas luego de 16 días de permanecer recluida. La empresaria y propietaria de la empresa H. Solís, Mélida Solís, quedó en libertad la tarde de este martes, luego de que la jueza penal de Guadalupe acogiera como válidas las propiedades aportadas por Solís como garantía de los $3 millones impuestos como fianza. Solís fue una de las 30 personas detenidas por el organismo de investigación judicial el pasado 14 de junio en el megaoperativo del caso Cochinilla, y estuvo detenida en las celdas del OIJ en los tribunales del Segundo Circuito Judicial por al menos 13 días. El pasado domingo, 27 de junio, fue trasladada a la cárcel de mujeres Vilma Curling Rivera, ubicada en Desamparados, para cumplir con la prisión preventiva hasta entregar las garantías procesales reales fijadas por la jueza Carolina Lizano. Según detalló su abogado, Mélida se dirigió a su casa de habitación una vez que se emitió su carta de libertad este martes por la tarde. El sábado anterior, luego de 13 días de audiencia, la jueza Carolina Lizano resolvió como medidas cautelares para Solís el pago de la fianza de $3 millones, no salir del país, no acercarse a un aeropuerto ni al Consejo Nacional de Vialidad. Gadgens comentó que la defensa de Solís había presentado desde el lunes 4 terrenos ubicados en Pavas como esta garantía. Sin embargo, la Fiscalía apeló el avalúo del perito privado y solicitó iniciar un nuevo análisis con un perito de turno del Poder Judicial, situación que retuvo a Solís en prisión más días de los que su defensa esperaba. Efectivamente, ya a doña Mélida le dieron la salida del centro Vilma Curling. Ella se encuentra ya, tengo entendido que ya se encuentra en su casa de habitación, y con esto se concluye el trámite relativo a la salida de este centro por parte de doña Mélida. En horas de la tarde, la jueza penal de Guadalupe tuvo por válido el avalúo realizado por el perito de lista del Poder Judicial, y se concluyó de esta manera el trámite. Ahora lo que estaría pendiente es resolver el recurso de apelación, el cual será señalado por parte del Tribunal de Juicio la vista respectiva en los próximos días. A los detenidos en el caso Cochinilla, la Fiscalía los acusa de conformar una red de corrupción para favorecer a empresas privadas en la adjudicación de contratos de obra pública y de mantenimiento y rehabilitación de la red vial, mediante el pago de sobornos y favores a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. Solís estuvo aislada durante su estancia en la prisión Birma Curling debido al protocolo de salud contra la COVID-19 para nuevos indiciados. El caso Cochinilla apenas inicia. Según autoridades de salud y autoridades judiciales y abogados expertos en materia, podría tardar este proceso años. ¿Cuál es ahora el siguiente paso a seguir? En la siguiente información se lo explicamos. El sonado caso Cochinilla apenas empieza. La maratónica audiencia por las medidas cautelares luego del mega operativo fue uno de los primeros pasos de un proceso que podría tardar años en resolverse, más aún al tratarse de un caso en el que se involucran a tantos sospechosos. El siguiente paso inmediato será resolver la apelación que presentó el Ministerio Público de las ya establecidas medidas cautelares, principalmente para 14 de los detenidos a quienes inicialmente habían solicitado prisión preventiva. Es posible que esto ocurra en las próximas semanas. El Ministerio y la Fiscalía tienen que recolectar todas las pruebas posibles para ver si realmente existe un delito y si pueden localizar a las personas que los cometieron, es decir, si pueden técnicamente poder acusar a alguien de la comisión de ese delito. Es una etapa muy compleja, casi que me atrevería a decir que es la etapa más complicada porque es donde se tienen que endilgar, se le tienen que establecer delitos a las personas y entonces hay que tener mucho cuidado, hay que recolectar la prueba con mucha calma, hay que estudiarla, hay que analizarla, ¿verdad? Y aún así siempre va a tener el sesgo de que es solamente una de las partes, en este caso el Ministerio Público, el que está haciendo ese análisis. ¿Qué sigue en el caso Cochinilla? Según el proceso judicial, el caso deberá de pasar por 3 etapas antes de llegar a su resolución. La preparatoria, donde se da la recolección de las pruebas o evidencias y en la que se encuentra el caso Cochinilla.
La intermedia, cuando el Ministerio Público presenta una acusación formal, y finalmente la fase de juicio, que es muy probable que pasen años antes de llegar aquí. El Ministerio Público investiga supuestos delitos de peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros. Y a las 12:20 le contamos cuál es la situación del tránsito en nuestro país gracias a la señal de cámarasvialescr.com. Ustedes pueden observar en pantalla el sector de la ruta 39, Atillo 8, por Pavas, La Uruca. En esta ruta, como es habitual por el semáforo de la zona, se crea congestión vehicular, así que si usted debe transitar por la ruta 39 en esta área, tenga las precauciones, además está lloviendo. Vemos ahora la rotonda de San Sebastián, como es habitual en una rotonda también, se crea algo de tráfico a la hora de ingresar, sin embargo es bastante fluido, al igual que en la ruta 39. Ahora vemos en pantalla la ruta 209 en Desamparados, el sector del cruce. Ahí ustedes también pueden observar que hay lluvia en la calzada, así que evite la velocidad. Por último, vemos la ruta 3, el sector del Paseo de las Flores. Ahí hay tránsito de bastantes vehículos, de la misma forma calzada mojada, así que tome las precauciones y evite la velocidad en carretera. Y hasta ahora hacemos nuestra primera pausa, pero le contamos que 1.305 piezas precolombinas retornan a Costa Rica provenientes del Museo de Brooklyn. La información en vivo con nuestra compañera Rita Valverde al volver de la pausa. ¿Qué tal? El teletrabajo llegó para quedarse. Desde mucho antes de la pandemia ya veníamos hablando de eso y muchos países, incluido el nuestro, pues ya venían implementando esta modalidad de trabajo. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 pues se fortaleció este tema, tuvimos que aprender a hacer muchas cosas en modalidades de teletrabajo y pues hoy por hoy pues vemos que tiene muchos pros, muchos contras, pero sobre todo mucho potencial para que hablemos sobre el tema y para que construyamos modalidades de teletrabajo que sean afines a las necesidades de toda la población. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. Desde hace años escuchamos la palabra ingobernabilidad. Nuestros presidentes cada vez tienen su trabajo más difícil. Y los propios cambios que logran en Costa Rica han vuelto más complicada la labor presidencial. Esto se debate en Animales Políticos. Este 4 de julio a las 7 de la noche. Con repetición el martes 6 a las 8:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. La Copa América lo confirmó. Las mejores jugadas, los grandes goles, las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021, con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán, de México, Alexander Ramírez y de Colombia, Rafael Cuellar. El Golazo de América, todos los días a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y hasta ahora le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para esta mitad de semana. La compra en 615 colones con 25 céntimos y la venta en 621 colones con 92 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y los contribuyentes que realizan actividades o negocios lucrativos deben cancelar el pago parcial del impuesto sobre la renta este 30 de junio. En caso de no cancelar este tributo, los intereses serán de un 1% al mes.
Este 30 de junio, los contribuyentes deben realizar el primer pago parcial del impuesto sobre las utilidades, según la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta. El gerente general de GTI explicó que de no cumplir con el pago parcial, que constituye un 25% del promedio del monto cancelado en los 3 años anteriores, los contribuyentes deberán liquidar los intereses acumulados cuando realice el pago final anual de renta en diciembre. Son 3 pagos parciales durante el periodo y esta vez con un cálculo diferente porque hay que tomar en cuenta para el cálculo 3 periodos fiscales. Anteriormente se tomaba en cuenta solamente uno. Cada vez se paga 25%, los 3 pagos acumulan un 75% del pago de renta, de modo que a final del periodo hay que liquidar y completar lo que haga falta. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el primer pago parcial se realiza 6 meses después de iniciar el periodo fiscal, es decir, este 30 de junio. El segundo pago parcial se debe hacer 9 meses después de iniciar el periodo fiscal, el 30 de septiembre. Y por último, el tercer pago parcial se efectúa 12 meses después de iniciar el periodo fiscal, o sea, el último día hábil del mes de diciembre. Asimismo, en su página web, Hacienda informa que las personas con obligaciones tributarias que tengan periodos especiales deben ajustarse según el cierre fiscal. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cambió el periodo fiscal anteriormente, era del 1 año al 30 de septiembre del año siguiente. La transición del periodo fiscal 2020 fue especial ya que contó con 15 meses. Costa Rica recibió 1.305 piezas precolombinas provenientes del Museo de Brooklyn que están a cargo del Museo Nacional. Se trata de una colección de piezas de cerámica y piedra recolectadas por el americano Minor Keith durante la construcción del ferrocarril al Atlántico. La periodista Rita Valverde se encuentra en la sede del Museo Nacional en Pavas y nos amplía. Muy buenas tardes, Rita, adelante. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Melissa, muy buenas tardes para usted también. Nos encontramos, como bien lo señalaban, en Pavas, en el Museo Nacional. Este es un departamento distinto al que normalmente la gente suele visitar. Y nos encontramos acá por motivo de la inusual repatriación de 1.305 piezas precolombinas que fueron repatriadas desde el Museo de Brooklyn en una importante procedimiento que tomó varios años, pues la primera repatriación de estas piezas precolombinas se realizó en el 2011 y esta es la segunda ya para completar un total de más de 2.000 piezas. Estas piezas fueron recolectadas durante la construcción del ferrocarril al Atlántico por Minor Keith, el norteamericano. Él las había exportado desde siglo XIX a principios del siglo XX, debido a que en este momento no existía una legislación en el país que le prohibiera hacerlo. Es inusual esta repatriación porque el Museo de Brooklyn es el que busca contactarse con Costa Rica para poder trasladar estas piezas que habían sido exhibidas durante muchos años desde allá. Alrededor de 16.000 piezas eran las que había sacado Minor Keith en estos años, pero bueno, se logra recuperar al menos una parte de ellas. Es importante mencionar que la primera repatriación se realizó en el 2011, disculpen, y fueron 981 piezas en este momento. Nosotros conversamos un poco de esta colección arqueológica con la arqueóloga del Museo Nacional, Daniela Meneses, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, la colección básicamente consiste en este momento en 1.305 piezas que se repatriaron desde el Museo de Brooklyn. Hay piedra, hay cerámica, mucho es de lo que es la parte atlántica, también tenemos del Pacífico Norte y de lo que es la región Pacífico Sur también. Entonces esto es la segunda entrega que hace el Museo de Brooklyn en este año, desde el 2011, que en la primera entrega se hicieron, fueron 981 piezas, y en esta segunda ocasión, ¿verdad?, que son 1.305.
Estas son piezas que habían sido recolectadas durante la construcción del ferrocarril. Correcto, fue durante la construcción del ferrocarril al Atlántico que se hicieron, digamos, como estas recolecciones de piezas arqueológicas. En su momento lo que pasó fue que, bueno, salieron con un minor kit y entonces se las dio a varios museos de Estados Unidos. Dentro de estos estaba Brooklyn. Y bueno, parte de esta colección, como ella nos comentaba, la arqueóloga del Museo Nacional, algunas no vienen completas y pues requerirán también un trabajo de limpieza, de verificación, de enumeración para posteriormente en un tiempo podrán ser exhibidas, pero veamos qué fue lo que nos explicó. Claro, aquí estamos en el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional. Aquí nosotros albergamos todas las colecciones del Museo Nacional, a excepción de la historia natural. Eso quiere decir que tenemos lo que es colección de históricos, documentos, arqueología, principalmente. En este momento el proceso que va a llevar lo que es la colección de Brooklyn es específicamente un proceso de registro y catalogación, en que consiste principalmente es ver lo que es la verificación de todo lo que venía en el listado de las 1.305 piezas. Además de eso, pasan por lo que es la limpieza de los bienes, digamos con la manera adecuada a nivel de conservación y restauración que necesitan, y seguidamente se catalogan y se enumeran de acuerdo al consecutivo que tenemos nosotros aquí en el departamento. Finalmente, ¿cuándo podrían exhibirse? Bueno, esperemos que la exhibición se dé pronto, sin embargo, ¿verdad? Parte de estas piezas, algunas van a ser seleccionadas para lo que es el guión permanente de la sala precolombina, que está en este momento siendo pues nuevamente hecho, ¿verdad? Y pues, esperemos que pronto sea de igual manera que se puedan exhibir, aunque sea por lo menos una parte de las 1.305. Bueno, destacar que estas piezas fueron trasladadas a Costa Rica vía marítima, tomó un periodo de meses de traslado. El costo también, los costos que implican estos procesos son bastante elevados. Se habla en la información de alrededor de 23 millones de colones, tanto de la colaboración del Museo Nacional de Costa Rica como también hubo colaboración del Museo de Brooklyn. Y es importante, como lo mencionábamos al inicio, es una repatriación inusual, pues es el Museo de Brooklyn quien busca hacer este envío de objetos a Costa Rica. Y también es importante para, no solo en este sentido, sino para las personas que son conocedores o historiadores o estudiosos de estas piezas para que puedan entender más sobre los diseños, los colores, las formas. Y también, como bien nos señalaba acá el Museo Nacional, es un momento histórico que se representa a través de estas piezas precolombinas. Con esta importante noticia e información nos devolvemos y ustedes continúan con más detalles en el set principal de Costa Rica Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Rita Valverde. Gracias por esta bella información de esas piezas que vuelven a nuestro país de arte precolombino de nuestros indígenas y también rindiéndole tributo a ellos en el museo. Y cambiamos de tema y es que los habitantes interpusieron casi 35.000 denuncias en el 2020 ante la Defensoría de los Habitantes. Entre las instituciones más denunciadas se encuentra el IMAS, la Caja Costarricense del Seguro Social y Acueductos y Alcantarillados. La Defensoría de los Habitantes recibió casi 35.000 denuncias contra las instituciones en el 2020, mediante la instalación de un call center y denuncias presenciales en las diversas sedes regionales del país, manifestó la Defensora de los Habitantes. La jerarca afirmó que en lo que va del 2021 esta tendencia prosigue y hasta el 15 de junio se han contabilizado 17.740 denuncias, siendo el IMAS, la Caja Costarricense de Seguro Social y Acueductos y Alcantarillados las instituciones más denunciadas. Lo que más denuncia la gente en el 2020 era el acceso a beneficio a transferencia económica del COVID-19, con lo que era el bono proteger. También en segundo lugar fue el derecho a la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, que a veces dicen que se los van a dar y después pasan muchos tiempos, no reciben respuesta. Y el tercer derecho, o lo que digamos la gente más denunció, es el tema del derecho a
a la salud. La defensora dijo que para lograr este fin, la institución implementó el ahorro de electricidad y para no alquilar edificios firmaron convenios con las instituciones de la zona sur-sur para ubicar sus oficinas. Asimismo, Crespo manifestó que la población cada vez más se acerca a interponer sus denuncias en los parques donde han brindado el servicio. Tras la modernización y revaloración de los quehaceres laborales en las funciones de las diferentes direcciones, la Defensoría logró significativamente abordar más integralmente los derechos e intereses de los ciudadanos, concluyó la defensora. Y los ministros de Hacienda y Transportes pidieron a los diputados aprobar el cuarto presupuesto extraordinario que contempla 47.000 millones para el CONAVI pese a los cuestionamientos por el caso Cochinilla. Melanie Corrales nos informa desde la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes, Melanie, adelante. Hola, muy buenas tardes. La Comisión de Hacendarios tuvo dos audiencias importantes el día de ayer. Una terminó a eso de las 9:40 de la noche con el ministro de Obras Públicas y Transportes. Comentarles que la primera de estas audiencias fue con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien defendió el cuarto presupuesto extraordinario que incluye 40.000 millones de colones para el CONAVI pese a los cuestionamientos de los últimos días. Y a pesar de que la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y también el ministro de Obras Públicas y Transportes habían enviado una nota en horas de la mañana a los legisladores pidiendo que no se incluyeran esos fondos dentro del presupuesto, el jerarca de Hacienda recomendó aprobar el cuarto presupuesto extraordinario con esos recursos contemplados. Veamos. Lo que está señalando y que la firman la señora ministra de la Presidencia y el señor ministro del MOP es que dadas las circunstancias van a hacer una revisión de las partidas que ahí estaban indicadas y por esa razón es que solicitan la separación del presupuesto. Este presupuesto extraordinario vienen recursos para pagar a las empresas que se le han adjudicado estas obras cuestionadas. Don Otto, nosotros a nivel presupuestario lo que vemos son las partidas en general. Nosotros no tenemos ahí como los contratos como para verificar exactamente cuáles compañías son las que están recibiendo o no están recibiendo los pagos. En todo caso, creo que hay una moción que precisamente acá ustedes aprobaron en el sentido de pedir la información con el detalle de los contratos. Bien, y también estuvo, como les decía, en horas de la noche, el ministro de Obras Públicas y Transporte, quien, a pesar de que también había firmado esa nota junto con la ministra de la Presidencia pidiendo que no se contemplaran esos recursos para el CONAVI, al final cambió de opinión y dijo que era recomendable que se incluyeran estos 47.000 millones de colones destinados al Ministerio de Obras Públicas, de los cuales 40.000 son para el CONAVI. Veamos. Que representa 40.000 millones para 47.000 millones entre el CONAVI y el MOP, cuando en las noticias salen que hay malversación de fondos por 78.000 millones de colones. Nada más quería hacer esa reflexión. Las obras están ahí, afortunadamente, y procuraremos mejorar el funcionamiento institucional en garantía y en conocimiento de los hechos que han sido denunciados para que esos hechos se corrijan lo antes posible. De manera que yo le puedo dar a usted la confianza de que puede perfectamente apoyar los recursos para tantas comunidades y tantos proyectos de beneficio para el país. La información que tengo, nada más agregar que para mañana se estaría reuniendo la comisión que investigará en la Asamblea Legislativa el caso Cochinilla. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Melanie Corrales por este informe legislativo y hacemos una nueva pausa, pero le contamos que el país sigue apostando por la restricción vehicular como un mecanismo para disminuir los casos de COVID-19. Los detalles después de la pausa.
nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar para lograr una comunicación virtual exitosa? Primero, evita el contraluz, ya sea de una ventana o de una lámpara. UNED te enseña cómo lograrlo en una serie dedicada a la virtualidad. Hablemos ahora de la cámara. La posición de esta se recomienda a la altura de sus ojos. Miércoles 30 de junio, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 3 de julio, a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. La historia de diversas compañías de danza que abrieron camino en este arte en Costa Rica. Todo aquel que tuviera el gusanito y las ganas de bailar, llegaran a un lugar como el Taller Nacional de Danza. Contemporáneos. Mireya Barbosa trabajaba con gente de artes marciales, porque no habían bailarines, sobre todo bailarines hombres. Sábados a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía, presentamos Aires Tropicales, un espacio que nos conecta con las tradiciones musicales costarricenses y latinoamericanas, de la mano de grandes compositores costarricenses. Este 4 de julio a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Fuimos alrededor de 30 personas en el rodaje. Creo que las 2 últimas semanas que teníamos de plazo logramos estar con el evento de Femantagia. El jueves 1 de julio a las 9 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ...12:42 y gracias por continuar con más de Costa Rica Noticias. Como lo decíamos antes de la pausa, el país sigue apostando por la restricción vehicular como un mecanismo para disminuir los casos de COVID-19. A la fecha, el país registra una disminución leve de contagios y fallecimientos. Los casos hospitalizados y defunciones asociadas a la COVID-19 continúan a la baja, así lo dio a conocer el ministro de Salud Daniel Salas. Aunque la disminución es leve, se ha mantenido constante, lo que le ha dado un respiro a la red hospitalaria de La Caja. Además, el uso obligatorio de la mascarilla y distanciamiento social sigue siendo un arma para protegernos contra COVID-19. Sin embargo, el ministro de Salud Daniel Salas asegura que se sigue apostando por la eficacia de la restricción vehicular sanitaria. Vamos a ver, la restricción vehicular sanitaria ya tiene una asociación desde el punto de vista que la herramienta, y sabemos ya a nivel mundial que más ayuda a disminuir contagios es la disminución de la movilización, y la restricción vehicular va en esa ruta. Incluso ya hay estudios del Estado de la Nación, de la UCR, de diferentes instancias, ¿verdad? Y otras también que han referido su asociación positiva en la disminución de contagios. Claro que el ritmo que hubiéramos querido nosotros de disminución de contagios hubiera sido mayor. Imagínense que si no hubiéramos tomado la restricción vehicular, posiblemente no estaríamos ni siquiera hablando de una disminución en este momento de casos. Posiblemente estaríamos todavía en incremento o en niveles mucho superiores, ¿verdad?, de casos diarios y de fallecidos. Entonces, hablar de que no ha sido tal vez el escenario ideal para una disminución vertiginosa de casos sí es correcto, pero también hay que entender que en este momento estamos hablando más bien de una disminución, aunque es paulatina, aunque es no tan sustancial como muchos quisieran ver, pero también es facultada esta disminución por las mismas medidas. O sea, no podríamos hablar de un escenario como el que tenemos en este momento si no fuera porque hemos tomado esa medida de la restricción vehicular con las alternancias que ustedes ya han ido conociendo a lo largo de las semanas anteriores.
Actualmente, hasta el 11 de julio, se mantiene la restricción vehicular sanitaria por placa, en donde se intercala entre placas pares e impares. Además, se ha mantenido la nocturna, que va de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Las autoridades de gobierno aún no han dado a conocer si posterior a esa fecha se mantendrá esta dinámica o cambiará, lo cual tiene que emitirse a través de un decreto ejecutivo. Hora de los deportes, y para eso se encuentra acá conmigo Kenneth Meléndez. Muy buenas tardes, Kenneth, ¿cómo estás? Buenas tardes, Melissa, muy bien. Y ahora con mucha información de campeonato nacional, pero también información positiva en temas de olimpiadas. El calendario del torneo de apertura 2021 le deja poco espacio de trabajo para la selección nacional. Por ejemplo, el Clásico Nacional se jugará 4 días antes de que inicie la eliminatoria mundialista. El tiempo de trabajo del técnico de la selección, Luis Fernando Suárez, de cara al inicio de la octogonal de CONCACAF es cada vez menor. Al poco espacio que hay desde que este lunes inició los entrenamientos hasta el arranque de la eliminatoria, hay que sumarle que la UNAFUT no puso de su parte y lo dejó con los días de preparación contados. El ente que agrupa a los equipos de la primera división dio a conocer este martes el calendario del torneo de apertura 2021, en el que hay poco espacio para la tricolor. El certamen iniciará el 28 de julio y un mes después, en la fecha 8, se presentará el primer contratiempo para Luis Fernando Suárez. El 28 de agosto será el Clásico Nacional, justo 4 días antes de que Costa Rica viaje a Panamá para el primer juego de la eliminatoria mundialista. Es decir, el técnico solo tendrá 3 días para entrenar con los jugadores manudos y morados que sean convocados, además de los futbolistas florenses que ese día enfrentarán a Cartaginés. Una situación similar se repetirá en octubre, ya que 4 días antes de enfrentar a Honduras el 6 de ese mes, Alajuelense visitará a Cartaginés y Saprissa a Herediano. Otro problema se dará en noviembre, en el cierre de la primera fase, ya que los compromisos ante Canadá y Honduras quedan en medio de las fechas finales que podrían definir los semifinalistas del certamen. Contrario a lo que refleja el calendario, el presidente de la UNAFUT, Julián Solano, aseguró que el calendario se hizo tomando en cuenta los compromisos de CONCACAF que tendrán Saprissa, Alajuelense y Santos y la selección nacional. Y por supuesto los intereses de nuestra selección nacional. Siempre hemos dicho que si la selección nacional está bien, los clubes deberían estar bien. Esto es como un matrimonio que tiene que llevarse de cómo poder conciliar los intereses de los clubes, que a veces es difícil estar en los zapatos de cada uno de ustedes, que tiene compromisos que cumplir, pero también tenemos que pensar que en un proceso de selección nacional tenemos que apoyar. Para el torneo de apertura, el campeón nacional, Saprissa, iniciará en casa ante el Santos de Guapiles, mientras que Alajuelense visitará San Carlos. El subcampeón, Herediano, recibirá en el Collella Fonseca a Guadalupe. El Benjamín del certamen, la Asociación Deportiva Guanacasteca, marcará su regreso a la primera categoría en casa del Sporting FC. Municipal Grecia contra San Carlos y Pérez y León frente a Jicaral serán los otros partidos de la primera fecha del campeonato. Los jugadores extranjeros que desde este año están reforzando los equipos de la Liga Superior de Baloncesto también están colaborando con la preparación de la selección. Antes de partir a El Salvador para disputar la segunda ventana al AmeriCup, torneo clasificatorio al Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto 2023, la Selección Nacional de Baloncesto se midió ante un equipo conformado por los jugadores extranjeros que están participando en la Liga Superior de Baloncesto desde esta temporada para afinar detalles de cara a la segunda ventana clasificatoria. It's an honor to just be here to help them get prepared for the FIBA World Cup. Es un honor para mí estar aquí y ayudar en la preparación de la selección en el camino a la Copa del Mundo de la FIBA. Son buenos equipos, buen partido. Es bueno ver el gran talento que hay en el baloncesto de Costa Rica. Sí, siempre es necesario. Los fogueos son súper necesarios y más con gente que tenga un nivel más alto que el de nosotros para ayudarnos a empujarnos el doble. Creo que hombre por hombre ellos eran mucho mejor que nosotros, no tienen experiencia jugando juntos, pero a ellos no les importa. A nosotros nos sirve mucho para lo que viene, porque por lo general los equipos como Bahamas son muy buenos individualmente y tenemos que comprarnos en las ayudas defensivas y como grupo.
En esta ventana Costa Rica se medirá a Bahamas, Cuba y el anfitrión El Salvador, equipo al que Costa Rica venció en la ventana anterior en el mismo escenario. Solo 2 equipos lograrán la clasificación a la siguiente fase. Creo que volver a compartir con los compañeros de la selección es algo bonito. Un fogueo justo y necesario para antes de un torneo de este calibre. Ellos, pues todos los extranjeros tienen un muy buen nivel individualmente, entonces creo que fue un excelente fogueo para nosotros, lo aprovechamos al máximo y creo que ahí vamos señalando puntos que debemos mejorar para lo que viene. Esta selección ya está en tierras salvadoreñas y empezará la competencia hasta el próximo viernes. Seguimos con temas de baloncesto, pero de los Estados Unidos, porque los Hawks de Atlanta igualaron a 2 la serie final de la Conferencia Este con triunfo sobre los Bucks de Milwaukee, que pierden por el momento a su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo. Los Hawks de Atlanta aprovecharon la ausencia del griego Giannis Antetokounmpo en casi la mitad del encuentro y vencieron fácil 110-88 a los Bucks de Milwaukee para igualar a 2 triunfos por bando la serie final de la Conferencia Este de la NBA. El líder anotador de los Hawks fue Lou Williams, quien terminó el encuentro con 21 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Williams comenzó el partido como titular en lugar del estelar Trae Young, lesionado en el compromiso anterior. El griego Giannis Antetokounmpo tuvo que abandonar el partido con una lesión en la rodilla a mediados del tercer cuarto. La estrella de los Bucks salió cojeando del choque después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda. El 2 veces jugador más valioso de la NBA se derrumbó en la cancha después de aterrizar torpemente cuando desafió a Clint Capela cerca de la canasta cuando Atlanta ganaba 62-52 en el tercer cuarto. Los Bucks dijeron más tarde que Antetokounmpo había sufrido una hiperextensión en la rodilla izquierda y que no regresaría. El próximo juego de esta serie al mejor de 7 encuentros será el jueves en Milwaukee. El ganador de esta llave iría a la gran final de la NBA contra el ganador de la serie del oeste que disputan los Suns de Phoenix y los Clippers de Los Ángeles. Los Suns están a un paso de la gran final, paso que podrían dar hoy si ganan en Los Ángeles. La serie está 3-2 a favor del equipo de Phoenix. Con su estrella Chris Paul de regreso, los Suns buscan su tercera final de la NBA y su primer título en la historia. Los Clippers también buscan su primer campeonato, incluso aspiran a jugar su primera final, pero deberán remontar la serie sin su estrella Kawhi Leonard, lesionado por tiempo indefinido. Si el equipo angelino logra ganar este miércoles, deberán jugar un 7º partido el viernes en Phoenix. Y cerramos con una buena noticia porque hoy se confirmó que Gerald Drummond se une a la delegación tica que estará en las Olimpiadas. Ya son 12 los deportistas costarricenses que irán a Tokio. Esto lo ampliaremos más adelante en la noche. De hecho, hoy los juramentaron, ¿verdad? Hoy fue la juramentación y precisamente hoy que se confirmó este tema de que Gerald Drummond pueda asistir, ya está juramentado pocos minutos después de que se confirmó que está clasificado. Muchísimas gracias, Kenneth. Con mucho gusto. Ahora hacemos una pausa, pero le contamos que varias muertes repentinas en Canadá podrían estar relacionadas con la ola de calor que azota el oeste de Canadá y noreste de Estados Unidos. El detalle tras el corte. Desde el 23 de julio hasta el 7 de julio, Una Mirada cambia su horario a las 11 de la noche para luego volver con su horario habitual de los miércoles a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, mi nombre es Yasuro Bando, vengo a representar la provincia de San José y los invito a que vean Audiotopía Bicentenario, ya que ahora mismo hay demasiados artistas que están luchando por mostrarles un mensaje a través de la música, entonces sí, los invito a que lo vean y a que lo disfruten muchísimo. Audiotopía Bicentenario, patrocinan Colby y Cosevi. Todos los sábados, la gastronomía y el turismo viajan juntos alrededor del mundo. Disfrute con nosotros una selección de los mejores programas de viaje y cocina. Sábados alrededor del mundo. A las 11:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio.
Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Varias decenas de personas fallecieron repentinamente entre el lunes y el martes en el área de Vancouver, muertes que probablemente tienen relación con la ola de calor que azota el oeste de Canadá y parte del noroeste de Estados Unidos. Una ola de calor en Canadá ha dejado decenas de fallecidos. 2 oficinas de la Real Policía Montada de Canadá de la región de Vancouver han anunciado que al menos 69 personas han muerto repentinamente entre lunes y martes cuando la ola de calor alcanzó su pico de temperaturas. Sí tenemos olas de calor de vez en cuando cada verano. Los veranos se han vuelto más cálidos, pero nunca tanto. Nunca hemos experimentado nada en los 40 grados en Vancouver. Según la policía, la mayoría de los fallecidos eran ancianos. El martes se batió el récord de la temperatura más alta registrada en Canadá con 49,5 grados. La única forma de ponerlo en perspectiva con Europa, en este momento las temperaturas son las mismas que las de Sevilla en España, así de caliente está aquí. En la región escasean los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores. Los hoteles también parecen estar llenos porque la gente está huyendo. Necesitan ir a un lugar fresco con aire acondicionado. Es insoportable. Las ciudades también han abierto centros de refrigeración, además de cancelar las campañas de vacunación contra COVID-19 y cerrar las escuelas. Las altas temperaturas se deben a un fenómeno conocido como cúpula de calor, en el que las altas presiones atrapan el aire caliente en la región. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió este miércoles a los ciudadanos que escuchen a los expertos y se vacunen. Escuchen a los expertos. Ese fue el mensaje del presidente Vladimir Putin a los ciudadanos de Rusia, a quienes pidió que se vacunen contra el coronavirus. No obstante, se opuso a una inmunización obligatoria en el ámbito nacional, pese a que el país registró por segundo día consecutivo un récord de muertes por la enfermedad. Es necesario escuchar no a las personas que entienden poco sobre esto y difunden rumores, sino a los especialistas. Putin destacó, sin embargo, que para evitar un confinamiento estricto, algunas regiones están introduciendo la obligatoriedad de vacunación para determinadas categorías de personas. Moscú, una de las ciudades más afectadas, volvió a imponer medidas como el retorno al teletrabajo para una parte de los empleados, la inmunización obligatoria de los trabajadores del sector servicios y un pase sanitario para ir a los restaurantes. Rusia es el país europeo con el mayor número de muertes por el virus, mientras que la campaña de vacunación iniciada en diciembre ha sido muy lenta, debido a la desconfianza de la población. El gobierno admitió el lunes que su objetivo de inmunizar al 60% de los rusos antes del otoño boreal era inalcanzable. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones para que no se pierda detalle. Que tengan una linda tarde. Cuídese contra la COVID-19. Hasta luego. A continuación, Soluciones del 13.